Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Es un privilegio, una bendición poder estar con ustedes una vez más y poder traerles una palabra desde el corazón de Dios. Debo decirles que hay muchas cosas, hermano, que compartir y que nuestro deseo es dejarle en su corazón siempre lo que Dios pone en el nuestro. Sé que probablemente hayan algunos que nos ven frecuentemente y quisieran que tocáramos asuntos tocante a Apocalipsis, los sellos, trompetas, copas. Y yo creo que mientras Dios nos habilite y nos dé el tiempo para poder compartir, pues claro que lo haremos, ¿no? Pero mientras tanto yo considero que es sumamente importante también preparar nuestro ser, nuestra vida, para que ese día, como dice la Escritura, no nos sorprenda. Al contrario, que nosotros estemos siempre preparando nuestro ser porque creo, como decía el día de ayer, que cuando alguna situación se presenta y si nos agarra en una buena relación para con Dios, en una buena relación con su Santo Espíritu, creo que las cosas no van a repercutir fuerte en nuestra vida, pero lo contrario sería si nos agarra desprevenidos, lejos de Dios, fríos, alejados de una relación íntima con Él. Por eso quiero dejarle en su corazón que siempre tratamos de inquirir en Dios, inquirir en Dios para poder recibir de Él una palabra que nos acerque a Él, que nos dirija, que nos conduzca, que nos guíe a una relación más íntima para con Él. Creo, hermano, que ese es el deseo de Dios. Y claro, cuando hablamos de una relación íntima, no hablo solamente de la palabra, no hablo solamente de la oración, sino más que todo, hermano, entendamos que una relación íntima con Dios comienza con los cambios que su Santo Espíritu, por medio de su palabra, va haciendo en nuestra vida. Quizá muchos no entiendan que estar cerca de Dios no es orar por cantidades que en veces podríamos decir, muchas veces te exageran, ¿verdad? El orar 4, 5, 6, 7, 8 horas diarias, bueno, si alguno lo puede hacer, pues qué bueno. El estar cerca de Dios, hermano, definámoslo. Porque muchas veces se piensa que estar cerca de Dios es ir a la iglesia. Muchas veces se piensa que estar cerca de Dios es orar, y eso es parte. Claro que las dos cosas son parte. Muchas veces se piensa que servirle a Dios es estar cerca de Dios. Pero definamos qué es estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios es la vida de Dios en la persona. Y claro, eso, hermano, tiene que ver con los cambios que el Señor hace en nuestra vida. Implica también oración, implica congregarse, implica altar con la palabra, consagración, en fin. Pero que se define claramente, estar cerca de Dios es cambiar, definitivamente. Me recuerda un canto del grupo Inspiración en su primer proyecto. Algunos tal vez conocieron el grupo en los tiempos de Tony Pérez, cuando era director de alabanza de Inspiración. En ministerios llamada Final, me recuerdo que un canto, no sé si fue inédito o ahí mismo cuando estaban grabando se los inspiraron, pero decía: hazme brillar, Señor, hazme brillar, Señor, como las estrellas,
Hazme brillar, Señor, junto a tu luz. Pero en un pasaje de ese canto, Tony dice unas palabras que dice: acércate a la luz, hermano. Acércate a la luz, porque ahí Él ve nuestras manchas. Y dice, y ahí Él nos corrige. Ahora, me gustó, y ese es algo que se me quedó grabado, porque en veces nos encontramos con cristianos que creen que están bien. Pero muchas veces creen que están bien porque están lejos de Dios. Y si un cristiano se acerca a la luz de Dios y a la luz de su palabra, va a poder ver sus manchas, va a poder ver sus deficiencias, va a poder entender que mientras esté en este cuerpo y en esta tierra, sin importar qué ministerio tenga, sin importar cuánto tiempo tenga en la iglesia, o cuántos años tenga de cristiano, siempre va a haber algo que hay que corregir, que hay que cambiar, que hay que renovar. Siempre va a haber algo que tenemos que trabajar en nuestra vida y que sabemos que Dios está dispuesto a hacerlo. Pero para ello tenemos que estar cerca de Dios. Por ejemplo, hay un pasaje en la Escritura, dice, y nuestros pecados serán expuestos a la luz de tu presencia. Eso es interesante, hermano. Por ejemplo, Salmo 98 dice, has puesto nuestras iniquidades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu presencia. Eso es interesante, porque hay gente que cree que no. Ellos no tienen pecados, ellos no tienen nada que arreglar, ellos son unos cristianos muy consagrados. Eso es sencillamente botarles ese orgullo que tienen. Al decirles, ¿tú crees que ya no necesitas arreglar nada? Porque estás lejos de Dios. La luz de su presencia y la luz de su palabra no te alumbra. ¿Por qué? Porque estás lejos de Él. Cuando tú te acercas a Él es cuando te ves y dices, esto tengo que corregirlo. Ahora, yo quiero tocar un tema con usted porque bajó a mi corazón algo, hermano, que me puse a meditar en el correr del día. Me puse a meditar un poquitito en eso y buscar la forma de cómo poder presentarle esto que quiero que comprendamos esta noche. Fíjese que el pasaje que bajó a mi corazón desde muy temprano fue Proverbios 4:18. Y Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. Acuérdese que cuando hablamos de la luz de la aurora, estamos hablando del Señor. Porque acuérdese que al lucero caído le llaman hijo de la aurora. Entonces cuando hablamos de la aurora, estamos hablando de Dios, estamos hablando del Señor. La senda de los justos es como la luz de la aurora. Cuando hablamos de luz, estamos hablando de vida, estamos hablando de revelación. Que va, dice la versión Las Américas, aumentando en resplandor hasta que es pleno día. La versión Castellán dice, la senda de los justos es como la luz del alba, que aumenta en claridad hasta el pleno día. La versión Dios habla hoy, edición 2002, dice, el camino de los justos es como la luz de un nuevo día. Va en aumento hasta brillar en todo su resplandor. La versión Palabra de Dios para Todos dice, el camino de los justos es como la luz del amanecer, que cada vez brilla más, cada vez
brilla más, o sea que va en aumento hasta que se hace de día. Hay otra versión, SBMN, no tuve el tiempo de verificar qué versión era, pero dice, la senda de los justos es como la luz del alba cuyo esplendor va creciendo hasta el pleno día. La versión Traducción Nuevo Mundo dice, pero la senda de los justos es como la luz brillante que va haciéndose más y más clara hasta que el día queda firmemente establecido. Ahora, estas versiones, hay una palabra que cambia el concepto de lo que quiere decir, aunque no la esencia, pero sí lo amplía, porque por ejemplo aparece la palabra va aumentando, aumenta en claridad, va en aumento hasta brillar en todo su esplendor, cada vez brilla más, va creciendo y dice va haciéndose más y más clara. Entonces esto me habla a mí, hermano, de un principio y un final, de un principio y una meta. Me habla de un camino por el que tenemos que atravesar hasta llegar a donde tenemos que llegar. Y no estoy hablando de salvación. La salvación no es por obras. Ahora, fíjese que a mí me llamó la atención porque esto es sencillito, pero es muy especial, hermano, muy especial. Porque aquí es donde muchas veces tropezamos. La palabra senda, cuando usted ve la palabra senda, en el hebreo es peregrino. También significa o se interpreta paso de la vida. Se interpreta también camino. Pero se interpreta también, oiga esto, forma de vivir o de vida. Mientras vamos de paso. Póngale atención a esto. Senda significa, aparte de peregrino, paso de la vida, camino, significa forma de vivir o forma de vida mientras vamos de paso. Si yo parafraseo el verso de Proverbios 4:18, diría de esta manera: mas la senda, mas la forma de vivir de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando hasta que es pleno día. Eso quiere decir que los cambios en nuestra vida tienen que ir de menos a más hacia una mejor vida en lo que respecta a el concepto claro de lo que Dios quiere de nosotros después que nos salvó. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Que aprendamos a vivir por medio de sus preceptos y sus leyes, que va a cambiar totalmente nuestra vieja manera de vivir. Entonces, si yo entiendo ese verso, me está diciendo a mí que la forma de mi vida tiene que ir cambiando. Cada día que pase, cada año que pase. Yo tengo una frase, usted sabe que en Ministerios Gracia, Misericordia y Paz acostumbramos, ahora muchos lo practican, pero nosotros comenzamos hace, ¿qué será, hermano? 25, 30 años, creo yo, tal vez cuando a los 2, 3 años que yo empecé a pastorear, a recibir el año nuevo con una vigilia. Ahora todos lo hacen, nosotros comenzamos, ¿desde qué tiempos, hermano? Pero yo siempre les decía, el año que viene voy a estar mejor. El año que viene voy a estar mejor. Y así pasaron los años, el año que viene voy a estar mejor. Y verdaderamente, hermano, han habido muchos cambios en mi vida, muchos procesos en mi vida, muchas cosas que han cambiado. Pero yo no me refería a que iba a estar mejor económicamente
o que iba a estar mejor en lo que respecta a las cosas exteriores, o que iba a tener un mejor carro, o que iba a tener una casa. Yo me refería a mi vida personal. Yo me refería a los cambios que Dios estaba haciendo en mi vida. Quizá muchos no me lo entendían porque yo tampoco les decía que me refería a eso. Pero ellos pensaban que yo me refería a nivel ministerial o a nivel familiar, o que me refería a nivel de gracia o de don o de ministerio, o tal vez a cantidad de pueblo o cantidad de iglesias, en fin, ¿no? Pero yo nunca me refería a eso. Yo les decía, el año que viene voy a estar mejor. Me refería a los cambios internos en mi ser, mi forma de accionar, mi forma de hablar, mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas. A eso me refería yo. Ahora, cuando yo entiendo este verso de Proverbios 4:18, ya parafraseado es más la forma de vivir de los justos. Es como la luz de la aurora que va aumentando. Es que aumenta en claridad, es que va brillando, es que brilla más, es que va creciendo, es que va haciéndose más y más clara. Eso quiere decir que el camino a seguir, el cristiano tiene que experimentar en su vida cambios para mejor. La palabra senda también representa camino, y ya sabemos cuál es el camino, es Jesús. Pero hay una raíz de la palabra senda que es carrera. Y esa palabra carrera, hermano, entonces me amplió más el panorama, porque es que Pablo hacía alusión a una carrera que teníamos por delante, y por qué Pablo antepuso su carrera al ministerio. Hechos 20:24 lo dice claramente: pero en ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor. Dos cosas diferentes, pueblo de Dios. El don es uno, la carrera es otra. La gracia es una, la carrera es otra. Eso es necesario entenderlo. Pablo anteponía su carrera. Su carrera tenía que ver con su vida personal relacionada para con Dios. El don, esa era otra cosa. Por eso es que nosotros tenemos que entender que la carrera, en la carrera, hermano, tiene que ir paralela con la gracia, con el don, con el ministerio. Porque por eso es que cuando no se ha entendido esto, mucha gente es muy usada por Dios, pero en su carrera, en su vida personal, deja mucho que desear. ¿Por qué? Porque siguen siendo los mismos prepotentes, altaneros, orgullosos, pagados de sí mismos, en donde la posición o el uso que Dios le da a sus vidas los hace sentirse más especiales que otros o más arriba que otros, cuando no se han dado cuenta que cuando Dios, entre más Dios usa a una persona que tiene vida, es más sencilla, se parece más al Señor. Porque si no, sería conocimiento que envanece solamente, pero no habría vida de Dios. Entonces la raíz de senda es carrera. Entonces Pablo antepone su carrera al ministerio. Pablo está diciendo: yo pongo mi mirada en mi carrera y en el ministerio que recibí del Señor, porque su carrera era su vida personal para con Dios, y el ministerio era la tarea que él tenía que desarrollar encomendada por Dios. Pero él le puso atención a su carrera. Por eso es que le dijo a Timoteo: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Primero tú, Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina y de la enseñanza. O sea, ponía de segundo el ministerio. Hay quienes se preocupan más por el ministerio que por su vida personal para con Dios. Y son bien usados, pero son orgullosos de 7 suelas. Son prepotentes, no tienen esa sencillez que caracterizó al Corderito Pascual. Según de Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera.
Y la meta de esa carrera es llegar a ser semejante al Señor. Por eso es que yo estoy seguro que Pablo se fue vivo. Pero ese es otro tema. Hebreos capítulo 12 y verso 1 dice: por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, cuando la Escritura dice en Proverbios 4:18, mas la forma de vivir del justo es como la luz de la aurora que va aumentando, lo que está diciendo es que esa carrera uno va avanzando, pero conforme uno va avanzando, los cambios tienen que evidenciarse. Porque si no, no es evangelio, hermano. Sería evangelio solamente para salvación. ¿Qué te quiero decir con esto? Que los años tienen que evidenciar que en verdad hemos cambiado. Y estamos y seguimos cambiando. Primera de Corintios capítulo 9 nos amplía más la raíz de senda, que es carrera, y dice: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corred de tal manera que ganéis. Que ganéis. Ahí no se refiere a salvación. Ahí se refiere, como dice el verso 25, todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Está hablando de pecado, está hablando de libertinaje, está hablando del mundo, etcétera, etcétera. Ellos lo hacen. Oiga, se abstiene de todo, se abstiene de aquello que le va a afectar su carrera. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Entonces ya cuando habla de corona, usted entiende que después de haber sido salvos, como dijimos en otras enseñanzas anteriores, el creyente ahora corre por ser parte de la esposa del Cordero, que es la única que van a coronar. Porque si el rey tiene corona, la reina también la coronan. Por tanto, dice Pablo en el verso 26, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. Eso quiere decir que la meta del creyente, después de haber creído en Jesucristo, tiene que ser parecerse cada día más al Señor. Proverbios capítulo 4:18, repetimos: mas la senda o más la forma de vida del justo es como la luz de la aurora que va aumentando. Entonces, cuando yo veo 1 Corintios 9, dice: de esta manera corro, no como dando golpes al aire. Porque la meta para muchos predicadores es que Dios los use. Para muchos apóstoles, tener un montón de iglesias. Para mucho creyente, saber mucho, saber mucha Biblia. Pero para el que ha entendido la carrera, el camino a seguir, para mucho creyente que ha entendido eso, su meta es cada día cambiar más, cada día ser mejor cristiano, cada día es estar más cerca de Dios. ¿Qué es estar más cerca de Dios? Cambiar. Sencillo, cambiar. Eso es estar cerca de Dios. Estar cerca de Dios no es predicar. Estar cerca de Dios no es ir a la iglesia. Estar cerca de Dios no es tener un ministerio. Estar cerca de Dios, hermano, no es tener un ministerio exitoso. Porque hay quienes tienen un ministerio exitoso, pero su vida no cambia. Son los mismos altaneros, orgullosos, presuntuosos, mentirosos, traicioneros. Hermano, esto no cambia. Eso no es el evangelio. Estar cerca de Dios es cambiar. Pablo dice: yo golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Ahora, cuando yo veo esto, hermano, fíjese que me encuentro con un verso en el Evangelio de Juan capítulo 14 y verso 6. Dice: Jesús le dijo: yo soy el camino. O si usted quiere ponerle: yo soy la senda. O si usted quiere ponerle: yo soy la forma de vida que ustedes tienen que vivir. Sencillo, así es. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Camino. Cuando usted ve, la raíz es
griegas, dice, es el número 3998 del Strong's. Camino es odos, H-O-D-O-S, que significa o se interpreta progresar, aprovechamiento, avanzar, desarrollarse, evolucionar. Esa es la palabra griega, odos, cuando Jesús dijo yo soy el camino. Pero usted puede usar senda, que senda y camino viene siendo lo mismo. Carrera viene siendo lo mismo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? En esta carrera hay un camino que te enseña, estoy parafraseando, la forma de vida que te va a acercar a Dios. Por eso le decía que estar cerca de Dios no es predicar. No es ser apóstol, profeta, evangelista, maestro, pastor. No, 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 no. La senda del justo es una forma de vida que te hace parecerte más, conforme pasa el tiempo, al Señor. Esa era la carrera de Pablo. Pero en este verso de Juan 14:6 vemos 3 etapas bien definidas. Lo primero que aparece es el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Con esto yo tengo que decir que nadie puede cambiar a menos que esté en el camino que es Cristo Jesús. Nadie. Así sea un religioso de los más santos que pueda existir, como el Papa, si usted quiere. No puede cambiar nadie a menos que esté en Cristo Jesús. Nadie, nadie. Puede ser el más religioso y el más devoto y el más llamado santo, pero el único que cambia es Jesucristo. Jesús dijo, yo soy el camino. Nadie puede cambiar a menos que esté en el camino que es Cristo Jesús. Digamos la segunda faceta o la segunda etapa de lo que dijo Jesús. Yo soy el camino, pero yo soy la verdad. Con esto tengo que decir que aún estando en Cristo, no hay cambios a menos que se conozca la verdad. Porque usted no me va a dejar mentir. Usted conoce cristianos que de años y no han cambiado, hermano. No han cambiado. Yo conozco cristianos de 20, 25 años, hermano. Y hablas con ellos y son los mismos. Sus acciones son las mismas. Su mentalidad es la misma. Su forma de ver la vida es la misma. Y no han cambiado. Y piensan que porque ya tienen 15, 20 años de evangelio, pero cuando tú les pasas la lupa, la luz de la palabra, no han cambiado, hermano. Y eso sí es triste, es lamentable. ¿Por qué? Porque están en el camino. Pero como no han conocido la verdad. Ahora, ¿cuál es la verdad? Juan 8:31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, o sea, a los ya creyentes, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Como diciendo, si vosotros no permanecéis en mi palabra, ustedes no pueden llegar a ser discípulos. El discípulo, para que sea discípulo, tiene que permanecer en mi palabra. Verso 32. Y conoceréis la verdad. Fíjese que no les dijo a los que ya habían creído, no les dijo, y ya conocisteis la verdad. No, les dijo, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De ellos mismos. Libres de la vieja naturaleza. Y conoceréis la verdad. Ahora, para conocer la verdad, se necesitan 2 elementos. Y uno de ellos es doctrina. Cuando habla de la verdad, habla del Espíritu Santo. Doctrina. Pero habla de comunión con el Espíritu Santo. Según Juan 8:31, para ser discípulo es necesario permanecer en su palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Si no se pone por obra lo que se escucha, entonces es solamente un
oyente, pero no un hacedor de la palabra. Entendamos también que la verdad es doctrina y comunión con Dios Espíritu Santo, que llevará al creyente a la vida de Dios. Por eso dice, yo soy el camino. Después que ustedes me conocen, hay un camino a seguir, estoy parafraseando, hay un camino a seguir para poder cambiar. Y para poder cambiar, necesitan conocer la verdad. Y conoceréis la verdad, verdad, doctrina, verdad de Espíritu Santo, doctrina y comunión con el Espíritu Santo. Y esa verdad os hará libre de vosotros mismos. Y conforme estoy parafraseando y conforme vayan en ese camino, esos cambios que ustedes van experimentando de menos a más, los va a llevar a la vida de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Ya entraron por la puerta, yo soy el camino. Ya son salvos. Pero para que ustedes sean libres de esa vieja naturaleza, ustedes tienen que depender del Espíritu Santo en cuanto a doctrina y en cuanto a comunión y en cuanto a guianza. Porque eso los va a hacer libres y los va a llevar, conforme vayan caminando, a la vida de Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Esas son 3 etapas que el creyente tiene que entender. Entonces, la vida de Dios representa, y disculpe que lo repita, la vida de Dios. Y por lógica divina, la vida de Dios es la evidencia de cambios en el creyente. La senda o la vida del creyente debe de ir de menos a más. Más la forma de vida de los justos es como la luz de Dios, la aurora, es como la luz de Él que va aumentando en vuestra vida hasta que el día es perfecto, hasta que el Cristo se reveló en ustedes. Ah, hermano, cuando creyente no entiende esta verdad, los cambios, insisto, no son por ir a la iglesia, ni por servir, ni por ofrendar o diezmar. Todo eso es parte, pero no es lo primordial. Todo eso viene como una consecuencia de los cambios que tú estás teniendo en tu vida. Porque si piensas que con ir a la iglesia, por servir o con ofrendar y diezmar ya lo hiciste, o por predicar, o por ser ministro, o por profetizar, o por fluir con cualesquiera de los dones, no, los cambios se evidencian con la forma de vida. ¿Cuánta gente hay en las iglesias que no cambia? Y son buenos servidores, y son buenos ofrendadores, buenos diezmadores, buenos sacerdotes del altar, buenos diáconos, buenos sugieres, buenos para echar fuera demonios, buenos para predicar. ¿O cuántos ministros hay en los altares? Pero su vida no cambia. Siguen siendo los mismos, porque no han entendido que el camino del creyente, como dice, la senda del justo es como la luz de la aurora. Voy a parafrasear esto. Senda es peregrino, paso de vida, camino, forma de vivir. Más la forma de vivir del justo es como la luz de Dios que va aumentando en su vida. Es como los cambios que va teniendo en su vida, que cada día se parece más al Señor, hasta que el día es pleno, hasta que el Cristo sea revelado en mí. Eso lo decía Pablo. Sufro dolores de parto hasta que Cristo sea revelado en vosotros. Eso no es salvación, hermano. Pero muchos no han entendido esta verdad tan sencilla, pero tan profunda, hermano, tan rica. Porque muchos piensan que ya la tienen hecha porque van a la iglesia. No me refiero a salvación. Hermano, esto no es por servir, esto no es por ir a la iglesia, no es por ofrendar, diezmar.
Esto no es por predicar o ser ministro, ser profeta, apóstol, evangelista. Esto no es por fluir con uno de los dones. Esos son de Dios. Los dones son de Dios. Sino esto es porque los cambios se evidencian con la forma de vida. El camino que está siguiendo. Senda, su raíz es forma de vida. Es carrera. Correr con paciencia. La carrera que tenemos por delante. Es como ilustrárselo como cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Salió de Egipto. Póngale que aquí estaba Egipto, aquí estaba Canaán. Salió de Egipto y conforme iban caminando, tenían una instrucción. Tenían un líder, Moisés. Tenían una nube que los guiaba. Porque el interés de Dios no era que cubrirlos del sol, sino era que la nube los guiara. Eso era lo que Dios quería, que aprendieran guianza. Tenían el maná que caía diariamente, tenían la ley que Moisés les enseñaba y que conforme iban caminando los acercaba más a Canaán. ¿Y qué es Canaán? Una vida en el Espíritu. Si vivís por el Espíritu, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuánto creyente, hermano? Lamentablemente ha pasado el tiempo y no han habido cambios. Es más, hay creyentes que comenzaron bien y de pronto, hermano, su vida empezó por un retroceso. Iban bien, los cambios se notaban, bajaron la guardia, se descuidaron, cayeron en la carnalidad y entonces empezaron un retroceso. Meditando en esto estaba yo en todo el día prácticamente. Y entonces me puse a pensar algunas cosas. Yo conozco creyentes de años, hermano, de años. Pero en un buen porcentaje de creyentes, hermano, estoy hablando en términos generales, muchos presumen de una guianza del Espíritu enorme, fenomenal, perfecta. Pero sus decisiones los han llevado y los están llevando a un retroceso en su vida espiritual. Usted sabe que muchos dicen, el Señor me habló, el Señor me indicó, el Señor me dijo. Pero cuando uno ve que toman su decisión, no se ve un cambio que los lleve a otro nivel mejor, sino como que bajan de gradas. Yo siempre le he dicho al pueblo que he pastoreado, o aún la primera iglesia que pastoreé en San Diego, yo les decía, hermano, si algún día Dios lo saca de acá, lo va a llevar a un lugar mejor. Si Dios lo saca, lo va a llevar a un lugar mejor, porque ese es el camino que Dios trazó. La senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día es perfecto. Yo le decía, si usted me dice, Dios me habló que me vaya, yo sé que va a ir a un lugar mejor. Si Dios le habló, si Dios no le habló, tiene que tener cuidado. Porque o me lo voy a encontrar tirado en el camino, o todo aquello que Dios ha hecho en su vida hasta hoy, me lo voy a encontrar peor. No mejor, peor. Porque cuando Dios te lleva y te guía y te enseña, te va ampliando, hermano, la visión para tu vida. Y los cambios se van notando de más a más a más. Yo conozco incluso ministerios y quizá algunos que salieron hasta con nosotros. Dios me habló que es tiempo de cambiarme de cobertura. Bueno, ¿yo qué te puedo decir si tú dices que Dios te habló? Te va a llevar a una cobertura más amplia, donde te van a ampliar la visión, la doctrina, pero me doy cuenta que dan un paso hacia atrás. Resultan celebrando un montón de fiestas paganas. Resultan quitando esto, quitando lo otro, aquello sí, aquello no. Conocí un pastor que iba muy bien. Y un día decide salir
Y le digo, sí, ¿seguro? Sí, dice, está bien. Lo primero que hizo fue ir a otro ministerio y le dijo al pueblo, ya no pertenecemos a GMP, ya no pertenecemos a Gracia, Misericordia y Paz. Me di cuenta que todo estaba mal en doctrina, así que vamos a quitar esto y esto y esto y esto. Y pues tú sabes, el pueblo tiene Espíritu Santo, hermano. El pueblo también lee la Biblia. Hay pueblos que ya no le dan, hermano, gato por liebre. Y qué bueno, hermano. Hay pueblo que prueba a los pastores con la Biblia. Hay pastores que prueban a los apóstoles. Eso es bueno, hermano. Hay pueblo que prueba a los pastores. Y termina de predicar el pastor y van y le dicen, pastor, eso que usted dijo no es así, porque la Biblia dice esto y esto y esto y esto. Pero dieron un paso hacia atrás. Fueron a caer a un lugar donde ellos tienen que enseñarle al pastor. ¿Cómo ve? Pero el problema está que presumen de que Dios les dijo que se movieran. Presumen de que Dios me habló que me vaya para tal lugar. Y van a caer a un lugar donde ellos le tienen que enseñar al pastor. Imagínense, hermano. Qué triste es. Ese no fue Dios quien los movió. A menos que el pastor abra su corazón y empiece a aprender de ellos. Como el caso de Aquila y Priscila con Apolos. Pero no es así en veces, hermano. Sino que el pastor sube al púlpito y empieza a tirar y a refutar todo lo que ellos le dijeron. Porque Dios no los llevó, pero presumen. Porque la senda del justo o la forma de vivir del justo es como la luz de la aurora que va en aumento. Eso quiere decir, hermano, que la guianza tiene que ser cada día más acertada en las decisiones. Muchos presumen de tener una buena doctrina, pero no se ven los cambios. No se ven los cambios que deberían de verse por causa de esa buena doctrina. Y si tienen una buena doctrina, ¿de qué sirve que la tengan si no la practican? Hay buenos ministerios, hermano. Hay buenos ministerios, hermano. Pero ¿de qué sirve que tengan una buena doctrina si no la practican? Eso es lo que dijo Pablo. Yo como sabio arquitecto puse el fundamento, otros edifican encima los ministerios, pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea que el apóstol, él, hermano, está libre cuando él enseña los principios. Pero ahora ya le toca a los pastores, no solamente vivirlos, sino enseñarlos. Pero cuando ellos los enseñan, ellos quedan libres y ya le toca al pueblo si decide vivirlos o no. Pero como esto no se trata de presumir una buena doctrina, ni una buena guianza, y no se trata de presumir una vida espiritual, sino se trata de demostrar, de que se evidencie en realidad que hay una buena guianza, que están aprovechando esa buena doctrina que los ha llevado a una vida consagrada a Dios. Pero lamentablemente no es así en veces porque sus vidas van de mal en peor. Y eso es delicado porque lo que yo veo en la Escritura es que la vida del creyente, cada día que pasa y cada año que pasa, tiene que parecerse más al dador de la vida. Tiene que parecerse más a Jesús, que es el modelo a seguir. Entonces, la senda del justo o la forma de vida del justo va en aumento. Es como la luz de la aurora. ¿Qué está diciendo el proverbista? Debe parecerse más a la vida de Dios, que va en aumento hasta que el día es perfecto, hasta que el día es pleno, hasta que Él se revele en la vida del creyente. No se puede presumir de una vida espiritual consagrada si sus vidas van de mal en peor. Si su lenguaje no ha cambiado. Si sus acciones no han cambiado. Si su trato para con sus semejantes no ha cambiado. Hay quienes, hermano, piensan que porque tienen años en el Evangelio, antes se congregaban, ahora ya no se congregan.
no me va a decir que eso va en aumento, sino que eso es un retroceso. Hermano, ¿por qué? Porque yo veo que el Evangelio nos presenta. Y perdóneme, hermano, que yo insista en esto, pero en veces, cuando se tocan estos temas, yo mismo me pregunto, Señor, ¿será que estoy insistiéndole? No, al final me doy cuenta, Dios pone el sentir en mi corazón para transmitirles estas verdades. Porque muchos quisieran ahorita estar escuchando de las copas, de los truenos, de las trompetas, de los juicios. Y claro, si Dios lo pone, le voy a ir explicando lo que yo he recibido de parte de Dios. Lo que yo he recibido de parte de Dios. Ya usted puede pasarle la lupa y ver, que espero que usted escudriñe la palabra también. Pero estos temas son importantes, hermano. Porque a estas alturas, ya cuando nosotros vemos cosas como lo del coronavirus, y nos damos cuenta que cosas más fuertes están por venir, no podemos nosotros presumir de una buena guianza si nuestras decisiones, lejos de llevarnos a algo mejor, colapsan y nos llevan a cosas peores. No podemos presumir de una buena doctrina si no la practicamos, si la tenemos. No podemos presumir de una vida espiritual de una vida espiritual consagrada, si nuestra vida va de mal en peor, si no hay cambios en nuestra vida. No podemos presumir que estamos bajo un buen ministerio si no cambiamos. No podemos presumir de tener el mejor apóstol si no hacemos lo que el apóstol nos enseña a la luz de la Escritura. No podemos presumir de ser muy guiados si la vida está llena de insatisfacciones. Si Dios te guía, si Dios te enseña, te va a llevar a una vida consagrada, a una vida mejor. Camino, verdad y vida. Camino, verdad y vida. De menos a más. Si Dios te guía y si Dios te enseña, los cambios se van a notar. No vas a tener una vida de insatisfacciones. Vas a tener una vida de luchas y de batallas y esto y lo otro, pero no vas a tener una vida de insatisfacciones. ¿Qué dijo Jesús? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Qué estaba diciendo? Mi satisfacción es hacer la voluntad del que me envió. Eso me llena de satisfacción. Ese es mi alimento. Ese es mi sustento, esa es mi comida, esa es mi satisfacción. Hacer la voluntad del que me envió. Si tú te moviste bajo la voluntad de Dios y si tú tienes una buena doctrina, si Dios te enseña y Dios te guía, no van a haber insatisfacciones. No van a haber insatisfacciones porque estás caminando sobre la voluntad o bajo la voluntad de Dios. No vas a vivir en libertinaje. Si Dios te enseña y Dios te guía, te va a llevar a una vida consagrada. Entonces no va a haber lugar para libertinajes. No va a haber lugar para malas palabras. No va a haber lugar para copitas, para vinitos, para cheladas, para margaritas. No va a haber lugar para fiestas y bailes mundanos. No va a haber lugar, hermano, para vestuarios sensuales. No. Si Dios te está llevando a una vida consagrada, yo no digo que la mujer no cuide su apariencia, pero si Dios te está llevando a una vida consagrada, cada día vas a ser mejor esposa, mejor suegra, mejor hermana, mejor amiga, mejor madre. ¿Por qué? Porque Dios te está guiando y Dios te está instruyendo. Te va a llevar a una vida consagrada. El camino, la verdad y la vida. Estás en el camino que es Cristo. Pero conforme vas caminando, vas a ir conociendo la verdad, doctrina y relación con el Espíritu Santo. Y eso te va a llevar a la vida de Dios en tu vida. No a estar temblando en la iglesia, no. A la vida de Dios en tu vida. Decía un predicador, y perdóname esta verdad, pueblo de Dios, pero hay quienes hablan lenguas, pero tienen una lengua de este tamaño para calumniar, para chismear, para denigrar,
Hermano, y eso no puede ser así. Entonces no hay cambios. No has entendido el camino de Dios. Si Dios te enseña y te guía, si el Espíritu Santo te enseña y te guía, te va a llevar a una vida consagrada. No va a haber lugar para libertinajes, palabras mundanas, copitas, vinos, cheladas y cuanta cosa. No. La Escritura es clara. La senda del justo o la forma de vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento, cambiándote cada día. Resumamos esto, pueblo de Dios. El tema se va a llamar: el camino del Espíritu Santo te acerca cada día más a Dios. Pero el camino del Espíritu Santo es una vida, porque Él es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? De la vieja naturaleza. De la vieja naturaleza, viciada, acostumbrada al mundo, acostumbrada al pecado. Y conoceréis la verdad doctrinal por medio del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, y te acercará más a Dios, más a la vida de Dios. Y vas a correr esa carrera con paciencia, entendiendo que la meta que tú persigues no es el cielo. La meta que tú persigues es cada día parecerte más a Jesucristo. Ese es el camino que Pablo presentó. Cuando llegué a vosotros, Corintios, no llegué con superioridad de palabras. Nada me propuse saber entre vosotros excepto a Jesucristo y este crucificado. Ya explicamos eso antes. Entonces, ¿qué es estar cerca de Dios? Estar cerca de Dios no es ir a la iglesia. Estar cerca de Dios, hermano, no es predicar, no es tener un ministerio, no es fluir con alguna gracia, con algún don. Estar cerca de Dios, hermano, no es ofrendar y diezmar o servir. Estar cerca de Dios es cambiar de vida. Cambiar. ¿Qué fue lo que Jacob quería cuando luchó con Dios, con aquel ángel? Que luchó con el ángel, pero con quien en realidad estaba luchando era con Dios. Le dijo: si no me bendices, yo no te voy a soltar. Jacob era un hombre de ojos abiertos, oídos abiertos, de guianza. Jacob fue un hombre próspero, salió de con su suegro próspero. Y en el camino se encuentra con el ángel y luchó con el ángel. Dice la Escritura que luchó con Dios y le dijo: si no me bendices, yo no te suelto. ¿Cuál es entonces la mayor bendición para un creyente? Jacob no estaba buscando que le cambiaran de nombre, porque ahí le ponen Israel. Jacob no buscaba cambio de nombre, él buscaba cambio de hombre. Aunque ya había experimentado varios cambios en su vida. La mayor bendición que un creyente puede tener es cambiar. Cambiar su mentalidad, su forma de ver, su forma de actuar, su forma de tratar con sus semejantes. Que cada día su vida se parezca más a la del Corderito Pascual. Que cada día su vida se parezca más a Jesús. Esa es la mayor bendición que un hombre pueda tener después de haber conocido a Jesucristo como su Salvador. Yo voy terminando con esto, pueblo de Dios. No equivoquemos el camino. ¿Para qué, decía mi abuela, le buscamos 5 patas al gato si tiene 4? Decía el apóstol Otoniel Ríos Paredes: ¿para qué tanto brinco si el terreno es plano? ¿Ah? ¿Para qué? ¿De qué sirve muchas veces tanta revelación si no cambiamos y no nos parecemos en nada al dador de la vida?
¿Para qué presumir de manejar un carro del año si somos prepotentes, orgullosos y ya no cabemos en el estacionamiento de la iglesia? ¿De qué sirve si no nos parecemos a la sencillez del Corderito Pascual? ¿De qué sirve que Dios nos use si ya después queremos que nos saque cargado el pueblo? ¿Por qué? Si no nos parecemos al dador de la vida. ¿De qué presumimos que podemos diezmar y ofrendar porque tenemos dinero para darle a la iglesia? ¿Acaso pensamos que podemos comprar a Dios? ¿De qué sirve si no nos parecemos al dador de la vida? ¿De qué sirve decir tengo tantos años y tengo tal ministerio si no nos parecemos al dador de la vida? La mayor bendición que un hombre puede tener es parecerse al dador de la vida. Jacob lo entendió después de muchos años. Si no me bendices, yo no te suelto. Él no buscaba que le pusieran Israel. Él buscaba un cambio en su vida. Claro, le pusieron Israel, le cambiaron nombre, si usted quiere todo. Pero él lo que buscaba era un cambio en su vida. ¿De qué sirve que la mujer en la iglesia tenga algún título o sea usada si no es una mujer, como dice Pedro, una mujer serena, apacible, dulce? ¿De qué sirve? Hermano, yo quiero terminar con esto. El deseo profundo de mi espíritu es que entendamos que no podemos perder nuestro tiempo en una iglesia creyendo que con ir a la iglesia, con servir, con ofrendar o diezmar, con predicar o con que nos unjan con un ministerio y de preferencia apostólico o profético, o fluir con cualquiera de los dones, pero si no se evidencia la vida de Dios, de nada sirve, pueblo. Pablo tenía una carrera y su carrera era parecerse al dador de la vida y tenía un ministerio que desarrollar. Y él dijo, la comisión se me ha encomendado y ay de mí si no anuncio el evangelio. Si lo hago de buena gana, mi recompensa tendré, y si no, ay de mí. Me van a pedir cuentas. Pero Pablo decía, pero mi vida, Timoteo, esto es lo que yo he entendido del evangelio, le dijo Pablo. Ten cuidado de ti mismo y de la enseñanza y de la doctrina. Primero tú, Timoteo. Porque si lo que enseñas no hace cambio en tu vida, Timoteo, no has entendido el evangelio. Si los milagros que haces no han hecho cambios en tu vida y lo que has aprendido no hay cambios en tu vida, no has entendido el camino a seguir. Mas la senda del justo o de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Aumenta en claridad hasta brillar con todo su esplendor, cada vez brilla más, cuyo esplendor va creciendo, haciéndose más y más clara. Senda es forma de vivir. Senda es carrera a correr con paciencia. Puestos los ojos en el autor y consumador, la meta, ahí tienes que poner tus ojos. Parecerte cada día más al dador de la vida. Voy a parafrasear ese verso y terminamos. Mas la forma de vivir de los justos es como la luz de la aurora, es como la luz de Dios que va aumentando la vida de Dios en la persona hasta que el Cristo es revelado en la persona. No es cuánto sabes, es cuánto vives. No es cuánto tienes, es cuánto vives. No es cuánto has alcanzado,
Es cuánto vives, no es qué título tienes, es cuánto vives. El Evangelio es sencillo. Termino con esto. ¿Qué tanto nos parecemos a Jesús? No presumamos, pueblo de Dios. Lamentablemente hay gente de años en el Evangelio y no ha cambiado nada. Padre, en el nombre de Jesús, yo te bendigo, yo te doy gracias. Tú eres bueno, Señor, eres inmensamente bueno. Yo quiero decirte una verdad. Y es que, hermano amado, ¿Cuántos quieren seguir la nube de su presencia? yo quiero ¿Quién pues decirte muerto y quién se perdió? Señor Jesús, que Dios es bueno. en esta hora, oh Señor, venimos para hacer un santuario. Quiero terminar. Se me olvidó buscar el canto. Estaba metido en esto. Michael o Marcus Mora, toda prédica es para aplicarla en nuestras vidas. Así es. ¿Y sabes qué es lo que dice Michael, la escritura? Saciaré el alma del sacerdote y mi pueblo será saciado. ¿Sabes a quién le habla primero la escritura? Al que predica. Como José. Dice que fue probado por la palabra. La palabra de Dios lo puso a prueba. No podemos transmitirle algo al pueblo que ni nosotros los predicadores queremos vivir. No es así. Nos convertiríamos en fariseos. Jesús les dijo, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. No. Esa prédica es para nosotros los predicadores primero. Y luego para el pueblo. Pueblo bendito, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te dé entendimiento. Mañana, si Dios lo permite, estaremos a las 8.